¿Por qué es necesario un modelo de toma de decisión clínica? La mayoría de quienes practican la TCC coinciden que es poco frecuente ver en un paciente el clásico caso del libro de texto. La TCC bien aplicada por lo general cubre primero una formulación de caso y, después, con base en ella, diseña un plan de tratamiento ajustado a un paciente específico. Debido a las grandes variaciones de factores concernientes tanto al paciente como su ambiente, por ejemplo, raza, edad, religión, estado socioeconómico, diagnósticos, comórbidos, gravedad de síntomas, estado civil, empleo, familia, entre otros, incluso entre las personas que acuden a terapia con los mismos problemas, la terapia por lo general necesitan ajustar sus intervenciones a las características y circunstancias únicas de un paciente determinado. Esa falta de consecuencia en todo trastorno clínico da lugar a un amplio margen de error cuando se intenta articular desde una perspectiva ideográfica una formulación de caso para un paciente específico. Errores de razonamiento clínico. Las decisiones clínicas que toman los profesionales de la salud mental están sujetas a errores de razonamiento, lo que permite que el resultado de tales decisiones sea en potencia cuestionable. Primero tenemos el juicio de disponibilidad. Es utilizado cuando las personas tratan de estimar la frecuencia de una clase o probabilidad de un evento basándose en la facilidad con la que los elementos de dicha clase o evento vienen a la mente. El siguiente es el juicio de representatividad. Ocurre cuando se intentan evaluar el grado con que algunos eventos se relacionan entre sí, pero la decisión se basa en el grado percibido con el que A se asemeja a B. La tercera estrategia es la del anclaje, según la cual las decisiones finales se basan más en las impresiones iniciales que en la información posterior, aunque esta nueva información se contraponga a ellas. Debido a que estas concepciones influyen en el comportamiento del terapeuta, por ejemplo, qué problemas se abordan, qué procedimientos se aplicarán para las evaluaciones y qué intervenciones se pondrán en práctica, las directrices formales que contribuyen a los procesos de formulación de caso y al diseño del tratamiento adquieren una importancia central. Continuamos con la formulación de caso cognitivo-conductual. ¿Qué es la formulación de caso? Puede considerarse un conjunto de hipótesis, por lo general delineadas por una teoría de la personalidad u orientación de psicoterapia particulares, respecto a las variables que operan como causas, detonadores o factores que mantienen los problemas emocionales, psicológicos, interpersonales y conductuales de un individuo. Es una descripción de las quejas y síntomas de ansiedad de un paciente, así como un mecanismo organizativo para que el terapeuta comprenda cómo se manifiestan dichas quejas, el modo en que coexisten síntomas diversos, cuáles estímulos ambientales o intrapersonales desencadenan estos problemas y por qué persisten los síntomas. Objetivos de la formulación de caso de la TCC. Durante este proceso puede decirse que el terapeuta comienza la historia del paciente, la cual ofrece una descripción de los diversos factores en los que se desenvuelve la vida del individuo respecto tanto del surgimiento como del mantenimiento de un conjunto determinado de síntomas angustiantes. Dicha historia proporciona una estructura concreta dentro de la cual el terapeuta comienza a pensar cómo alcanzar esas metas. En general, las metas de la formulación de caso de la TCC son comprender con detalle los problemas que presenta el paciente, identificar las variables que se relacionan de manera funcional con esas dificultades y diseñar objetivos y metas de tratamiento. Objetivos de resultados finales e instrumentales. Al pensar en las metas de tratamiento es muy útil distinguir entre objetivos de resultados finales e instrumentales. Los resultados finales se definen como metas o resultados generales de la terapia por los cuales se inicia el tratamiento y reflejan los objetivos hacia los cuales se dirigen las medidas de tratamiento. Estas metas pueden ser reducir la depresión, mejorar la relación marital o disminuir el comportamiento fóbico. Los resultados instrumentales son los cambios o efectos que sirven como instrumentos para el logro de otros resultados. Pueden afectar los resultados finales u otros resultados instrumentales dentro de una cadena causal en una hipótesis. Los resultados instrumentales reflejan las hipótesis del terapeuta referentes a las variables que cree se relacionan de manera causal con él o los resultados finales.
Los resultados instrumentales pueden considerarse variables independientes, mientras que los resultados representan variables dependientes. Orientación del problema. Destaca dos perspectivas particulares. La conducta tiene múltiples causas y la conducta se manifiesta dentro de varios sistemas. Marco de causalidad múltiple. El marco de causalidad múltiple que aquí se recomienda está basado en una filosofía de multiplicidad relevante planeada. Este planteamiento metodológico de la conducta de la ciencia supone múltiples operaciones para contrarrestar los prejuicios sistemáticos. Esta técnica sugiere que hay muchas rutas por las cuales es factible que se presente el mismo conjunto de síntomas entre diferentes individuos. Las variables que sirven para actuar e interactuar con el inicio y mantenimiento de los síntomas de un individuo pueden ser biológicas, psicológicas o sociales. Estos factores en ocasiones contribuyen a la presencia de un síntoma o trastorno de manera próxima, es decir, antecedente inmediato, como la presencia de un objeto fóbico o distante, esto es, historia de evolución, como la incidencia de un suceso traumático. Aproximación de sistemas. Un segundo elemento de orientación cuya aplicación es recomendable implica una perspectiva de sistemas, la cual destaca la noción de que las variables de resultados finales e instrumentales se relacionan entre sí de forma mutuamente interactiva, más que de una manera unidireccional y lineal. Este modelo sugiere evaluar la manera como estas variables patogenéticas interactúan de manera recíproca entre sí con el fin de obtener una imagen más completa y general de la red única o conjunto de cadenas conductuales de un paciente. Definición de problemas. La labor de resolver problemas implica las siguientes actividades: reunir información, separar hechos de suposiciones, identificar los factores que contribuyen a las situaciones conflictivas. Identificar resultados finales. El primer paso para definir el problema es investigar un amplio horizonte de áreas de la vida del paciente: relaciones interpersonales, trabajo, finanzas, sexo, salud física, etc. Esto para entender mejor su funcionamiento en ese momento. Esto lleva a proponer distintas metas de resultados finales. Los resultados finales a menudo se definen respecto al paciente. Por ejemplo, verdaderamente me siento triste y quiero no sentirme mejor. Me cuesta mucho trabajo relacionarme bien con el sexo opuesto. En ocasiones serán traducciones por parte del terapeuta de las quejas que presenta el paciente. Identificar resultados instrumentales. Acto seguido, el terapeuta comienza a identificar las variables de resultados instrumentales que tal vez se relacionen de forma causal con las metas de resultados finales establecidas para un paciente determinado. Durante este proceso es importante acceder al universo o dominio existente completo de variables de resultados instrumentales pertinentes que pueda identificarse en la bibliografía. El tratante de TCC debe revisar la pertinencia de un abanico de variables de resultados instrumentales empíricamente derivadas y en potencia pertinentes. Guías de búsqueda. Existen dos guías para que el terapeuta identifique las variables causales pertinentes. Una es la estrategia teórica y otra es la diagnóstica. La estrategia teórica recomienda que la búsqueda del terapeuta de objetivos clínicos importantes se guíe mediante la bibliografía de base empírica que vincula diversos resultados instrumentales a resultados finales. Por otro lado, la estrategia diagnóstica también facilita la identificación de objetivos de tratamiento y algunas directrices de diagnóstico. Son útiles para comprender respuestas de grupo. Debe emprenderse esta clase de búsqueda según el diagnóstico de un paciente. Un ejemplo de lo anterior sería el trastorno de ansiedad generalizada. Marco multidimensional de evaluación. Es importante que dé atención a las siguientes categorías y dimensiones. Están las variables relacionadas con el paciente. Esta categoría se refiere a factores que tienen que ver con el paciente, como las variables de antecedentes conductuales, afectivos, cognitivos, biológicos, sociales, étnicos y culturales. Los problemas conductuales se clasifican de manera global, ya sea como déficit o excesos conductuales. Algunos ejemplos de déficits conductuales son las habilidades sociales deficientes, capacidades cotidianas insuficientes o falta de autocontrol. La problemática afectiva abarca la amplia variedad de las emociones y estados de ánimo negativos como ansiedad, depresión, desesperanza, temor, ira y hostilidad. Las distorsiones cognitivas se refieren a errores del procesamiento cognitivo. Ahora bien, las variables biológicas se encuentran en el vasto horizonte de factores fisiológicos, médicos y físicos, que pueden ser problemas en sí mismos
o variables que se relacionen de manera funcional con los problemas o metas psicosociales de un paciente. Entre estas últimas se hallan las enfermedades médicas, alguna limitación o discapacidad física que pueda tener la persona. Ahora, las variables sociales, étnicas o culturales suponen numerosos antecedentes en potencia importantes, como la raza, la orientación sexual, roles de género, cultura y estado socioeconómico. Variables relacionadas con el ambiente. En esta categoría entran todas las variables resultados instrumentales que provienen del ambiente físico o del ambiente social. Las variables del ambiente físico son la vivienda, la cantidad de personas con quienes se comparte, clima y condiciones de vida físicas. Los factores ambientales sociales son las relaciones del paciente con amigos y familia, cónyuge y otros miembros de sus comunidades laborales y sociales. Factores temporales. Esto se refiere a información referente al funcionamiento en curso y anterior del paciente, que actúan como estresores que desencadenan diversos comportamientos, cogniciones y estados cognitivos de desadaptación. Dimensión funcional. La función aquí se refiere a una relación funcional según la cual una variable opera como factor de sostenimiento de la segunda variable. Puede existir dos o más variables y estas están en armonía con la teoría que el terapeuta adopta. Puede implicar A causó B, A solo cambia cuando B cambia y viceversa. EORC, medio útil para presumir diversas relaciones funcionales entre variables. En este contexto, una variable se identifica como estímulo, variable organísmica, variable de respuesta o consecuencia. Generar opciones. 3 principios generales de resolución de problemas. Está el principio de cantidad, principio de aplazamiento de juicio y el principio de estrategias o tácticas. Toma de decisiones. Se basa en una valorización de utilidad de diversas opciones considerando 2 factores. Probabilidad de alcanzar una meta. Implica evaluar la posibilidad de que una opción facilite el logro del objetivo. Hay que tomar en cuenta que abordar esta variable sirve para que el paciente alcance sus metas de tratamiento generales. Que el problema objetivo sea razonablemente tratable. Que el terapeuta sea capaz de tratar el problema objetivo que se ha determinado. Que el tratamiento para facilitar el cambio del paciente esté disponible. Valor de dicha opción. El valor de una idea se calcula al evaluar 4 áreas específicas del criterio. Una es consecuencias personales. Esta incluye tiempo, esfuerzo o recursos para alcanzar el resultado instrumental. Costo, ganancia emocional al alcanzar este resultado. Consistencia del resultado con los valores éticos. Efectos físicos o riesgos que indica alterar el problema objetivo. Efectos sobre otros problemas objetivos de cambiar esta área problemática. Consecuencias sociales que conllevan efectos en otras personas, como pareja, familia, amigos o comunidad. Valorar los resultados de la solución. Esta operación supone las siguientes actividades. Llevar a la práctica la respuesta de la solución, supervisar el resultado de la solución, valorar la correspondencia entre las consecuencias predichas y las reales. Y por último vamos a ver el mapa clínico de patogénesis. Un MCP es una descripción gráfica de las variables hipotéticas que contribuyen al surgimiento y mantenimiento de las dificultades de un paciente determinado y especifica así las relaciones funcionales entre ellas con nomenclatura EORC, como vimos anteriormente. Los elementos siguientes constituyen un MCP. Variables distantes, variables de antecedentes, variables organísmicas, variables de respuesta y consecuencias. Las variables distantes. Se trata de los factores históricos o de desarrollo que pueden ser responsables del surgimiento inicial de vulnerabilidades particulares o de los trastornos psicológicos o síntomas de angustia en sí mismos. Conocer dichas correlaciones permite al profesional anticipar respuestas a ciertos estímulos. Por ejemplo, experiencias de humillación pública en la infancia temprana quizás predigan respuestas adultas de angustia ante situaciones de interacción en un ambiente público. Además, al formar parte de la historia de la persona, las variables distantes son piezas útiles del rompecabezas con que se explique un MPC y los pacientes para que lo comprendan mejor.
Luego tenemos las variables de antecedentes. Este conjunto de elementos abarca cualquiera de las variables relacionadas con el paciente, es decir, conductuales, cognitivas, afectivas, biológicas, sociales, étnicas y culturales, y también relacionadas con el ambiente, es decir, el ambiente social y físico, que éstas operan como estímulos desencadenantes o discriminativos próximos para otros factores de resultados instrumentales o para los síntomas angustiantes en sí. Un ejemplo de la primera clase de la situación implica la variable ambiental de aislamiento social, y un ejemplo de la segunda situación es el factor ambiental de ser rechazado cuando una persona invita a salir a alguien. Las siguientes son las variables organísmicas. Abarcan los diversos tipos de variables relacionadas con el paciente. Tales factores representan mediadores de respuesta o moderadores de respuesta. Algunos ejemplos de estas variables mediadoras son las habilidades sociales deficientes, distorsiones sociales relacionadas con la desconfianza hacia los demás, excitación y temor elevados, padecimientos coronarios y antecedentes étnicos referentes a la comprensión propia del significado de un conjunto particular de síntomas. Luego tenemos las variables de respuesta. Esta categoría se refiere ya sea a ciertas variables de resultados instrumentales relacionadas con el paciente que se asocian de manera muy estrecha a una de las metas de resultados finales del paciente. Ejemplo, la ideación suicida se vincula en gran medida con el comportamiento suicida, o B, el conjunto de síntomas angustiantes que constituyen los resultados finales mismos: depresión, sufrimiento, abuso de sustancias o problemas maritales. Por último tenemos las variables de consecuencia. Entre ellas se halla toda la diversidad de variables relacionadas tanto con el paciente como con el ambiente, que se presentan como reacción a una variable de respuesta determinada. Según la naturaleza y fuerza de la consecuencia, la relación respuesta-consecuencia opera para aumentar o disminuir la probabilidad de que la respuesta se manifieste en un futuro. Estas variables de consecuencia a menudo son la razón principal de que persistan diversas conductas desadaptativas. Esto último que tenemos aquí es el mapa clínico de patogénesis.